bienvenidos una vez más a Ático Místico. Yo soy Mata y hoy vamos a hablar sobre el Pentateuco. Lectores, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Fueron escritos alrededor del 1445 y 1405 a.C. y generalmente se cree que fueron escritos por Moisés. La palabra Pentateuco viene del griego y significa 5 rollos o 5 libros. Los 5 libros del Pentateuco fueron escritos como si fueran uno solo, y cada libro sucesivo comienza donde se terminó el anterior, con una narración histórica. Para los hebreos era súper común nombrar a los libros con las primeras palabras del contenido de estos, y efectivamente así pasa con estos 5 libros. Sin embargo, hoy los conocemos como la traducción griega, la tan llamada la Septuaginta. Ahora, primero tenemos el libro de Génesis. Génesis significa origen o principio. Todo literalmente comienza aquí. Génesis es uno de los libros del Antiguo Testamento más fáciles de leer. ¿Por qué? Pues porque está lleno de relatos memorables y de personajes que de seguro la mayoría ya conoce. Y es el libro más importante de la Biblia porque la mayoría de los demás libros hacen muchísimas referencias a Génesis. Génesis tiene 50 capítulos y se puede dividir más o menos en 2 secciones. Del capítulo 1 al capítulo 11 se puede interpretar como los comienzos de la humanidad y del capítulo 12 al 50 como los comienzos de la nación de Israel. Y te quiero preguntar algo, lector. ¿Alguna vez has cuestionado de dónde venimos, qué hacemos en esta tierra y a dónde nos dirigimos? Pues no te preocupes más, lector, porque justamente para esto se escribió Génesis. Pues aquí podemos ver la verdad del origen humano, la verdad del propósito humano y la verdad del fin y destino humano. Deberías ir a darle una ojeadita. Después tenemos el libro de Éxodo. Su título significa salida. Y se le asignó este título porque básicamente de lo que habla todo el libro es de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y les voy a dar un tip, lector, para leer Éxodo. Para leer Éxodo puedes buscar historias importantes que puedan aplicarse a tu vida. Por ejemplo, puedes estudiar la vida de Moisés o puedes estudiar cada lugar en el que aparece Dios, porque Éxodo muestra una gran cantidad de milagros directos de Dios. Éxodo tiene 40 capítulos, de los cuales se puede dividir en 3 secciones. Del capítulo 1 al 11 podemos ver cómo Israel cae en cautiverio. Del 12 al 18 la ley es dada y del capítulo 19 al 40 se muestra a Dios como un Dios redentor. Y si te preguntas para qué se escribió Éxodo, pues simplemente se escribió para revelar el poder de Dios, liberando al pueblo esclavo de Israel, la ley de Dios dando los 10 mandamientos y la presencia de Dios pues seguía al pueblo de Israel. Como tercer libro tenemos el libro de Levítico, cuyo nombre original es Y él llamó. Entre algunos eruditos judíos se puede aplicar el título de Manual de los sacerdotes o simplemente puede ser el manual de Dios para la adoración y la comunión. Realmente el libro de Levítico es uno de los libros más difíciles de leer del Antiguo Testamento porque pues es un libro de leyes y un manual básicamente. Pero lector, si lo vas a leer por primera vez te recomiendo que lo leas viendo un panorama más general en vez de estudiar detalle por detalle y trata de pensar cómo afectan estas leyes a tu vida diaria y cómo quiere Dios que seas. Levítico tiene 27 capítulos y se puede dividir en 2 secciones. Del capítulo 1 al 10 se puede dividir como adorando a Dios y del 11 al 27 caminando con Dios. El libro de Levítico se escribió para mostrarnos la comunión que debemos de tener con Dios y el carácter divino de él. O si lo resumimos en una sola frase, Levítico se escribió para enseñarnos que la gente de Dios debe ser diferente porque Dios es diferente.
Números es nuestro cuarto libro. El título más común significa En el desierto de. Este título es mucho más descriptivo del contenido del libro, el cual nos cuenta la historia de Israel por casi 40 años vagando en el desierto. ¿Se pueden imaginar qué es eso? Llevamos 6 meses en cuarentena y nadie aguanta. Imagínense 40 años en el desierto. Muchas veces, lectores, y no me van a dejar mentir, cuando uno termina de leer Números, termina de cierta manera confundidos y desalentados. Por eso, mis queridos lectores, yo les recomiendo tener un tema mayor en mente. Por ejemplo, un tema de murmuración o de rebelión o de algo por el estilo. Y lee el libro observando los ejemplos de estos temas. El libro de Números tiene 36 capítulos y se puede dividir en 3 secciones. Del capítulo 1 al capítulo 9 es básicamente la preparación. Del capítulo 10 al 21 es ya cuando están en marcha. Y del 22 al 36 es estando en las llanuras. El libro de Números se escribió para revelar los 40 años de disciplina y el carácter divino de Dios. Y como último libro del Pentateuco tenemos a Deuteronomio, cuyo nombre significa las palabras. Este libro es una renovación o una copia hecha del pacto dado en el Sinaí para la nueva generación, que son los hijos y los nietos de los que salieron de Egipto. Puedes leer Deuteronomio como la muestra de un pacto entre un rey y su pueblo, o sea, entre Dios y tú. Deuteronomio tiene 34 capítulos y se puede dividir en 3 secciones. Del capítulo 1 al capítulo 4 es el primer discurso, que es el resumen del viaje. Del capítulo 5 al capítulo 26 es el segundo discurso y son los 10 mandamientos. Y del capítulo 27 al 34 es el tercer discurso, donde sí, alerta spoiler, se narra la muerte de Moisés. Y estos, mis queridos lectores, son los libros que forman el Pentateuco. Eso es todo por el video de hoy, lectores. Espero que les haya gustado y que les haya servido este panorama general de estos 5 libros. Deberían leerlos, por cierto. Recuerden, mis queridos lectores, que subimos video todos los lunes y síganos en nuestras redes sociales que vamos a dejar por aquí. Aparecemos como Ático Místico en todas y únanse a nuestro reto de palabra del día. Obviamente, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo lo que hacemos. Y sin más que decir, me despido con la siguiente cita. No te espantes de ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Deuteronomio 7:21. Y recuerden, lectores, siempre aprendan.